El vicealcalde de Gandía y portavoz de Compromís Més Gandía Unida niega cualquier tipo de crisis en el seno del gobierno de la ciudad, tal como afirman desde el Partido Popular. Josep Alandete, que hoy se ha pasado por nuestro espacio de la entrevista, dice que el Partido Popular está muy poco acostumbrado a la pluralidad de ideas en un ejecutivo y por esa razón difunde esta imagen tan catastrofista ante cualquier discrepancia. Estem mal acostumats a aquesta pluralitat, no?, dels governs, d'alguna manera. I hem d'acostumar-nos a que dins d'aquest projecte únic, comú, compartit, entre els dos partits que conformen el govern dels Serpis, pot haver alguna opinió diferent, perquè si no estaríem parlant d'un partit. Uno de los puntos en los que últimamente han chocado los dos socios de gobierno de Gandía, PSPB, PSOE y Compromís Més Gandía Unida, es sobre la conveniencia o no de construir un hotel en primera línea de la playa en la zona de la Colonia Ducal. Josep Alandete ha señalado que la coalición apoya cualquier construcción hotelera en la playa, aunque hay una discrepancia en este caso, el lugar. El responsable de urbanismo de Gandía asegura que para construir una infraestructura hotelera no hay por qué desvirtuar el conjunto arquitectónico de la Colonia Ducal. La discrepància és on. Des de Compromís Més Gandía Unida trobem que no és precís, diríem, desvirtuar un conjunt arquitectònic com el de la Colònia Ducal, que és una mostra del moviment modern que sempre des de la seva construcció en el 1961 s'ha tingut en compte i ha representat una icona sentimental. Josep Alandete, por último, como responsable de urbanismo, ha asegurado que la ciudad de Gandía, a pesar de la pandemia, no ha parado y por ello destaca el proceso para su puesta en marcha de la urbanización de Sant Joiop y el PAI de equipamientos de la playa.